Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy Carola Aguilera, odontóloga. Voy a hablar de bruxismo. El bruxismo es un hábito que se hace constante, puede ser con apretamiento dentario o lo que se llama rechinamiento, que es el movimiento dentario. Tiene mucho que ver con la emoción del paciente del día, sobre estados anímicos, sobre situaciones puntuales de tensión, y se desencadena y empieza nocturno. Entonces, al trabajar nocturno es inconsciente y la persona no lo puede hacer consciente hasta que los síntomas aparecen. Los síntomas son tan diversos que pueden ser contracturas, dolores de articulación, dolor de oído, zumbidos. También tenemos vértigo, fotofobias en casos más agudos, también contracturas de cervical, y puede haber fracturas de diente y hasta de implantes. O sea, las fracturas suelen ser bastante importantes y todas causadas por el bruxismo. Todas estas cosas se pueden controlar y tratar con placas de relajación, dependiendo del caso. Primero, si hay una urgencia, un dolor muy agudo, se hace una placa de destrave y después una placa nocturna para dormir. Lo más importante de la placa es que tenga control, porque la placa, al ser rígida, causa un poquito de rechazo al principio. Entonces lo que se hace es irla adaptando para que produzca la relajación. Con el uso de las placas, los síntomas llegan a desaparecer casi en su totalidad. Pero se soluciona completamente con el tratamiento adecuado, controlado del odontólogo y la voluntad del paciente.